Guile, nos faltó una etapa de tu vida que es la notaría. Platícanos, ¿cuándo empezaste a ser notario? ¿Cómo fue que llegaste a ser notario? Y cuéntanos algo de lo mucho que has hecho. ¿Cómo no? Sí, seguramente. El último año del licenciado Braulio Maldonado, antes de que yo fuera designado procurador, empecé a hacer mi aprendizaje de notario en Mexicali, con el notario número 5 de ahí, pensando que yo terminaba mi diputación federal y pues me tenía que ver por mí mismo, no voy a vivir siempre de la política, ¿no? Y había venido en una serie de nombramientos y de elecciones sucesivas, participando yo muy activamente en todas ellas, y que culminó con la Diputación Federal. Entonces dije, me voy a reintegrar a mi profesión. Entonces empecé a hacer el aprendizaje del notariado. Y resulta que en ese momento, también me designa a fines del 58, a mediados del 58, procurador de General de Justicia del Estado, a petición precisamente de la Sociedad de Padres de Familia de Tijuana y de Mexicali, que lo estaban pidiendo públicamente que yo fuera designado procurador de justicia, porque había en ese momento un caos que se produjo de un problema de tipo internacional, inclusive México y Estados Unidos, en donde Tijuana estuvo a punto de ser declarado y fue declarada ciudad negra, no visitable. Resulta que por esos días habían dos marineros, en un 15 de septiembre, borrachos, en completo estado de ebriedad en la avenida Revolución, pues se orinaron en las banderas nacionales que se vendían en la esquina y fueron remitidos a la comandancia de policía. La comandancia de policía, sin pensar en las posibles consecuencias de esas cosas, los remitió a la famosa cárcel de Tijuana, la cárcel pública, de la mesa, llamada después penitenciaría, o del pueblito, como le llamaron después. Los remitieron y allí todos los presos, que eran 450 en aquellas épocas que había dentro, violaron a estos norteamericanos en una forma brutal. Los destrozaron totalmente mediante otros recursos. Entonces, enteradas las autoridades respectivas, se motivaron el escándalo y curiosamente pidieron la cabeza del procurador de justicia del Estado, que no tenía que ver nada, era una cosa de policías y de presos. Un procurador no tiene que ver nada con un problema de esa naturaleza, pero es falta de autoridad desde arriba hasta abajo. Así se siguió con mucho vigor en Tijuana, y las sociedades de padres de familia se movilizaron en todas partes y recurrieron a los padres de familia de Tijuana, que era muy fuerte, de Mexicali, y visitaron a Braulio Maldonado y le entregaron 2 cartas precisamente firmadas por los padres de familia, donde pedían que nombrara un nuevo procurador y que fuera Guilebaldo Silva Cota. Pues yo no dejé de practicar el notariado y desempeñar el cargo me daba tiempo, el cargo de procurador, que por cierto, ahí aprendí que si te nombran procurador general de un estado, debes subirte al ring sin descanso, sin pedir aliento y no bajarte, porque en cuanto baja los brazos, te hace pedazos la prensa, ya se vendió. Esa es una cosa tremenda. Entonces, claro que la injusticia, la inseguridad, mejor dicho, la violencia, la delincuencia no era tan fuerte como es ahora.
prácticamente mínima en relación a lo que es ahora en el mundo, no más en Tijuana y Mexicali, donde quiera que haya. Los delitos ya internacionales son muy fuertes, todos son internacionales. Entonces, pues me hice cargo de esa situación. ¿Y seguía siendo notario? No, estaba yo estudiando. Pero con ese motivo, antes de terminar mi tiempo como procurador, saqué mi carta de capacitación del notariado con el licenciado Gómez Lomelí, que era el notario, y entonces resultó una cuestión muy curiosa. Convoca el licenciado Braulio Maldonado a un examen de oposición para la notaría número 7 de Mexicali, y pues nadie se presenta, nomás yo. Entonces la ley decía que cuando hay un examen de oposición y solamente uno se presenta, a ese le toca sin examen. Entonces a mí me nombró, pero en ese mismo día presenta un notario muy envidioso una acusación con el notario número 5, que me había dado la constancia de asistencia. La ley no decía que había que estar todos los días de 365 días del año, sino que decía por lo menos el máximo de 365 días. Pues yo falté de uno que otro día, pero no establecía una cosa precisa, obligatoria. Total que, pero presentó eso y acusando de fraude al notario número 5 de Mexicali, que había hecho un testamento de un rico comerciante de Mexicali, y dueño del restaurante el León de Oro, famosísimo. Lo había hecho en San Diego, llevándose un libro desde Mexicali, lo que está es nulo, ¿verdad? Y que allá lo había hecho, pero que lo hizo aparecer como si estuviera en Mexicali. Entonces, como todo coincidía con la terminación de cosas, el secretario particular de Esquivel, él fue de un día para otro, me va y me avisa y me dice: van a meter a la cárcel ahorita a Gómez Lomelí, o sea, el notario número 5 con el que yo había aprendido. Entonces, ¿por qué le dije? ¿Por qué hizo un testamento en San Diego llevándose un libro desde Mexicali? ¿Dónde está Esquivel? ¿Dónde está el gobernador ahorita? Pues que está en tal salón. Me fui yo directamente a buscarlo, me vio con la cara de violencia que yo llevaba y las manos yo listas. Yo era muy bueno para pelear y nunca le saqué a ningún pleito, ni político ni de nada, ¿no? Me ve la cara José Luis Noriega y se asusta y me dice: el que viene atrás, es decir, el gobernador fue el que dio la orden, quiso decir, ¿no? Y me ve lo mismo Esquivel, que venía atrás, y me dice: ¿qué pasó? Que le van? Nada, le dije: vengo a acusarle a usted de confabulación de funcionarios, porque usted es un gobernador. Un notario, actuando falsamente, acusó a fulano de tal, y al procurador de justicia también de confabulación, porque se han coaligado todos ustedes para hacer pedazos a un hombre de más de 75 años. Oye, pero ¿por qué me dices eso? Porque es la verdad. Ustedes lo están acusando de que el licenciado número 5 hizo un testamento en San Diego, llevándose el libro. Pues sí, eso es lo que dice el procurador. Pues no es cierto, eso lo voy a demostrar y lo voy a decir públicamente. Si no platico con usted antes, si no platico con usted, yo salgo de la prensa a denunciarlo ahorita y a demostrarlo con pruebas en la mano. Pues a ver, vente a platicar. Y empecé a platicar con él ahí. Yo llevaba ya de hace varios días unas pruebas
en la cabeza. Y que eran las siguientes. Había sido yo procurador, sabía perfectamente qué testamentarías e intestamentarias se estaban llevando en el estado de Baja California, porque en ese tiempo el procurador llevaba ese control, porque era la persona que indicaba el sentido de la cobranza que debía pagar el particular al gobierno del estado. Antes, en los testamentos, pagaban un impuesto federal y un impuesto estatal. Entonces, él le dije, pasó esto y esto y esto y esto. Pero acabo de solicitar ya una constancia por escrito, donde que lo que estoy diciendo a usted es la verdad. ¿Dónde está la prueba de que se hizo una testamentaría para llevar el juicio? ¿Dónde está? No, pero no, es que yo tengo la prueba de que hay una intestamentaría. Y si hay intestamentaría, quiere decir que no se hizo testamento. Y ya tocaron la puerta y ya me entregan el oficio del juez, que lo había solicitado yo en ese momento, desde la mañana. Y se dice que en una revisión de libros no hay ningún testamento otorgado ante ninguna notaría de Mexicali por el señor Jimmy Álvarez, así se le decía, se llamaba Santiago Álvarez, un español, pero decían Jimmy Álvarez. Total que entonces explotó Esquivel y mandó llamar al procurador y mandó llamar al notario y les puso una regañada a los dos. Me han puesto en vergüenza en frente de Guillermo. Y a usted le voy a quitar la notaría, le dijo al otro. No hay tal en el testamento. Y voy a ordenar otra revisión de los libros oficial para demostrar. Dijo el procurador, no, dijo el procurador, si Guillermo dice, eso es la verdad, dice, yo acabo de recibir y no estaba enterado, dijo el procurador. Arturo Monjes se llamaba. Bueno, pues con ese sentido, me dice Esquivel, dile a Gómez Lomelí que no vaya a renunciar, porque ya se corría que iba a renunciar. Y fui a verlo, licenciado, dice Esquivel, que le suplica que no renuncie. No, cuando un gobernador duda de la honorabilidad de un notario público, debe de renunciar, justa o injustamente. Yo no tengo por qué someterme a ninguna averiguación. Entonces yo le relaté lo que había pasado. Le agradezco mucho, Guillermo, yo lo estimo, sé que es una persona de bien. Y, pues, ¿qué decía usted con la notaría? No, le dije. No puedo, muchas gracias, y ahorita voy a renunciar yo también. Entonces llegué ya con Esquivel y le informo, el señor gobernador Gómez Lomelí se va del estado pasado mañana, ya vendió su casa y renuncia. Entonces quédate con ella. No, yo no puedo alcanzar ningún mejoramiento parándome arriba de la cabeza de mis amigos. Jamás he desconocido a un amigo, le digo. Entonces, pero no, hombre, dile a Gómez Lomelí que lo voy a nombrar asesor de la tesorería, que no se vaya, yo lo conozco, pero me metieron en la cabeza a mí eso, qué pena. Pues no, le digo, ya no ando yo con más embajadas, señor gobernador. Y aquí está mi renuncia, pues sí, ni modo, dice. Y así pasó. Entonces, tengo una patente como notario número 7 de Mexicali que nunca ejercí porque la renuncié. Pero un día me manda a llamar Esquivel, como a los meses, y me dice, hazme un estudio de las notarías en todo el estado. A quién se le debe asignar y a quién no, y que se haga un examen. ¿Está bien? Entonces hice el estudio de Ensenada, de Tijuana y de Mexicali. De Tecate no había problema. Y entonces se convocó
exámenes, y ese día nos presentamos al examen correspondiente, yo por la 1 de Mexicali, el licenciado Zavala por la número 2, o sea, la que yo tengo aquí, pero al llegar al examen y todas las cosas, el licenciado Zavala presenta una carta en donde se había comprometido con el notario número 1, a que yo iba a sustituir, ya estábamos de acuerdo, de pagarle el 75% de sus ingresos de por vida. Ese es un hombre que ya tenía 85 años. Bueno, pues, entonces, dice, hizo un compromiso con él, y él me vino a ver, dice, escribir, y entonces le voy a dar la notaría, dice, ¿quién se va a presentar ahí el examen? Pues haga usted la oposición. Pues no, nadie compitió por la 1. Ildefonso Velázquez, Alfonso Vidales se presentó por la número 5, que era el titular, era la vacante que quedaba fija por la renuncia del licenciado Gómez Lomelí, y yo me tuve que venir aquí a Ensenada, porque pues no hubo concurso en Mexicali, porque allá se concursaba. ¿Qué año era? Por la número 2 es cuando se había muerto el licenciado Cendejas, se ahogó allá en Mazatlán. Total que así me vine yo en diciembre de 62. De 62 abrí mi notaría y desde entonces he sido muy feliz. Es una actividad preciosa, servir a las gentes, ver cómo les puedes ayudar, sobre todo a los pobres, a las gentes sin recursos, a los que son a veces, no es insultante, pero son las gentes mejores que pueden uno ver. Todos son de buena fe, todas las gentes humildes son de muy buena fe. Nadie quiere abusar del otro, tiene un concepto muy bueno del respeto, del no abuso. Y las gentes más elevadas, sí, pretenden siempre ganar algo. Y ahí tiene que asesorar muy bien al que vende y para que no se deje, para que no se establezcan cláusulas perjudiciales, ¿verdad? Que graven. Hay gentes que son norteamericanos sobre todo. Conocí un caso, por ejemplo, de un señor que vendió un bien en Bahía de Los Ángeles. Bueno, un norteamericano que asesorado es decir, es un mexicano de origen americano, pero con doble nacionalidad, que adquiere un bien. Y le redactan el contrato donde el que vende está obligado a responder por la íntegra seguridad de los límites y colindancias del predio. El americano no iba a vivir allí, pero tenía que poner los cercos, vigilar que nadie se metiera. Entonces le digo, en esta notaría no se puede. Oiga, ¿me está usted insultando? No, aquí no, usted no puede hacer ese contrato, está prohibido por la ley. Pero es que la libre contratación no existe, la libre contratación. En ese sentido no es libre, tiene uno que respetar los derechos del otro. Él ya vendió, y usted tiene que responsabilizar, saber qué va a hacer con ese bien. Usted lo tiene que cuidar, no el otro, no el que se lo... le imponían hasta multa. Pero son cosas muy simpáticas. O sea que llevas más de la mitad de tu vida sí, como notario. Como notario ya soy el decano del estado, y como dijo el gobernador, y pronto del país, yo creo que sí pronto. No creo que haya un notario ahorita en toda la República que tenga mi edad y que siga trabajando. 51 años de notario de 90. De 90, sí. Sí, por eso es que hay unos que pueden tener menos edad o menos, pero o que se retiran sin que sean de mayor edad, ¿no? Pero que pueden haber ingresado antes y se retiraron o se asociaron con otro notario y en fin, no sé. Y hasta que el cuerpo aguante.
hasta que el cuerpo aguante. No, sobre Sí. todo por esto, fíjate. Fui presidente municipal y pedí permiso para ejercer el cargo. Y volví a la notaría. Fui el gerente del Banco de Crédito Rural, pedí permiso y volví a mi notaría. Yo he vivido de mi chamba, me gusta la chamba, atender. Y si tú ves, tú conoces mi notaría. ¿A quién ves ahí? Al pueblo, ¿no? Pescadores, oaxaquitas, De todo. gente pobre, humilde, trabajadores, señoras, y todas actúan con confianza. Que eso es muy bonito porque tienes que ayudarles a esas gentes. ¿Qué les dirías a los que quieren ser notarios? ¿Qué? ¿Qué les dirías? ¿Qué recomendaciones le dirías a quien quiere ser notario? Mira, se han complicado tanto la ley del notariado, la están complicando, que le están quitando la posibilidad del trato personal con las gentes, de verlas en su cara, de atenderlas, de entender cuando una persona está tratando de abusar del otro. Tú semblanteas a tu vista, ¿no? Y les ayudas, los impulsas, los orientas. Pero ahorita han complicado muchas leyes, entre ellas la ley del notariado. Antes eran más sencillas las cosas. Cuando de buena fe no necesitas tantos elementos, tantos artículos para eso. Ahorita que platicábamos aquí de las leyes, se hicieron unos comentarios muy interesantes porque es eso. Nosotros debemos de facilitar que la gente vivan y cumplan con sus obligaciones mínimas. Con eso es suficiente. Pagar sus impuestos y se acabó, ¿verdad? Trabajar honestamente, vivir tranquilamente. Pero la obligación del gobierno es dar protección a los demás. Esa es la obligación del notario público. Es decir, no impedirles el funcionamiento de eso. Antes la gente hacía las operaciones en efectivo y pagaban las operaciones con billetes que estaban como que si hubieran estado dentro de un bote de café, envueltos así en rollos. Podían ser 10,000 pesos, 200,000 pesos, pero estaban ahí guardados. No, ni siquiera iban a los bancos. Todos se pagaban a la vista. Hoy no es el mismo procedimiento. Entonces la notaría tiene pudiera platicar muchísimo de actas que no levanté, de actas que levanté respecto de 5 barcos hundidos aquí en la bahía, que no se podían cobrar ni rescatar, porque para rescatarlos tenían que bajar un buzo y ver. Pero no había notarios buzos. Y yo fui el primer hombre rana y notario público que bajé y vi todos los que había en las bodegas de fe de la existencia y pagaron los seguros y entonces ya subieron los barcos. Anécdotas. Anécdotas muchísimas. Muchas gracias, Guile. Ándale. Larga vida como notario. Luisito, pues yo creo que sí, como notario, y aquí usando de los amigos. No hay cosa más excelente en el mundo que tener amistades y que te saluden. El otro día fui a ver a un doctor en Tijuana. Iba yo con mi señora. Y entonces está con el doctor y tomando datos. Su nombre completo, Guilevaldo Silva. Y él completó, Cota, ¿verdad? Sí. ¿El auténtico, señora? ¿El auténtico? Sí, le dije. Sí, señora, con el que me casé yo, le dijo Marta, entendiendo. No era broma. Él estaba, nunca me había visto, es un doctor joven. Pero el nombre ya lo sabía, ¿no? Y cada vez que llego es difícil que me quiera cobrar. No, otro día, después. Ya eres una leyenda. Sí, muy bonito. Gracias, Guile. Ándale, besito.